Mi nombre es Alejandro. Tengo 33 años. Y durante las últimas 3 semanas, mi vida se ha convertido en la prueba de que uno cree ser el dueño de su destino, solo para descubrir que es un simple peón en la obra de otro. Hace 3 semanas, mi padre, Ricardo, falleció. Era un hombre duro, de la vieja escuela, que pasó su vida construyendo una pequeña empresa de ingeniería civil que generaba un ingreso estable y saludable. Poseía una hermosa villa en las afueras de Sevilla, un par de coches. Todo un patrimonio. Siempre asumí que, un día, todo se dividiría entre mi hermano menor, Pablo, y yo. Crecimos juntos, discutiendo por tonterías, pero siempre apoyándonos. Pablo, que tiene 30 años, siempre fue el más delicado. No físicamente, sino en la vida. Es introvertido, más creativo, siempre con la cabeza en las nubes, y le cuesta mucho defenderse. Yo soy diferente. Me gradué en finanzas, entré a trabajar en una gran consultora en Madrid y aprendí a luchar por mi lugar. Ricardo siempre estuvo orgulloso de mi éxito, pero por alguna razón, le prestaba más atención a Pablo. Lo atribuía a que Pablo era el menor, el menos capaz, que necesitaba más protección. Nunca me molestó, labré mi propio camino y realmente no necesitaba limosnas de mi padre. Tenía mi propio piso, un buen sueldo, no dependía de él. Entonces, sucedió. Cáncer. Rápido. Brutal. Mi padre se fue antes de que tuviéramos la oportunidad de despedirnos de verdad. Recuerdo estar en la notaría, yo, Pablo y su esposa, Elena. La lectura del testamento fue un puñetazo en el estómago. Cada palabra resonó en la sala vacía. La villa, la empresa, incluso el coche, todo para Pablo. ¿Todo? ¿Para mí? Solo su vieja colección de vinilos, la que papá y yo escuchábamos cuando yo era adolescente. El señor Méndez, el anciano notario, se aclaró la garganta y me miró con incomodidad. Estaba en shock. Esperaba al menos acciones iguales en la empresa, algo. Pero no una colección de discos. Pablo se sentó con la cabeza gacha, Elena le apretaba la mano, con una expresión de culpa y alivio simultáneos en el rostro. No pude quedarme callado. Salí de la oficina, marqué el número de mi padre, olvidando que no respondería, e inmediatamente me di cuenta de la inutilidad de todo. Volví a entrar. Pablo, mi voz sonó antinaturalmente tranquila, ¿qué significa esto? Pablo me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro, yo no lo sé. Papá lo decidió por su cuenta. Quiero saber por qué, dije, dirigiéndome al señor Méndez. El notario asintió y abrió otro sobresellado. Dentro había una carta. Solo unas pocas líneas, escritas con la letra ligeramente desordenada de papá. La había escrito una semana antes de morir. Tomé el papel, sintiendo mi mano temblar. Lo leí. Alejandro, hijo mío. Eres fuerte. Siempre sobrevivirás. Tienes una voluntad de hierro y una mente aguda. Lograrás todo por tu cuenta. Pero él no. Pablo necesita esto. Es débil. Perdóname, si puedes. Los amo a ambos. Ricardo. Esas palabras me destrozaron por completo. Eres fuerte. Siempre sobrevivirás. Pero él no. Sentí no solo ofensa, sino una profunda injusticia y una especie de rabia primitiva y feroz. ¿Yo era fuerte? ¿Era eso un castigo por mi fuerza? ¿Por mi éxito? ¿Por no haber tenido que pedir nada? Miré a Pablo. Estaba sentado, sollozando, escondiendo el rostro en el hombro de Elena. Papá tenía razón. No sobreviviría sin esto. No podría. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Siempre había sabido que mi relación con mi padre no era perfecta, pero creía en nuestro vínculo. Creía que valoraba mis esfuerzos. Pero simplemente me había descartado, como un soldado fuerte que no necesita armadura. Bien, dije, dejando caer la carta sobre el escritorio. Que así sea. No monté una escena, no exigí explicaciones. Simplemente me fui. Durante 3 semanas, no hablé con Pablo ni con Elena. Necesitaba procesarlo. No era la colección de vinilos lo que me escocía.
Era la frase, tú sobrevivirás. Pero él no. No sonaba a reconocimiento, sonaba a sentencia. Una sentencia que significaba que siempre sería el segundo mejor, que mis sentimientos no importaban porque yo era fuerte. El jueves, de esa semana, conduje hasta la villa de mi padre en Alcalá. Pablo ya vivía allí, se había mudado de inmediato. Estacioné y salí del coche. Pablo estaba trabajando en el garaje. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Alejandro, comenzó, me alegra mucho que hayas venido. Quería hablar. No te molestes. No es por eso que estoy aquí, lo interrumpí, mi tono gélido. Vine por mis vinilos. Recogí los discos, olían a polvo viejo y a la colonia de mi padre. Justo cuando estaba a punto de irme, Pablo se acercó. Alejandro, por favor. Sé que estás molesto. Papá solo tenía miedo por mí. Pablo, ¿sabes qué? Papá tenía razón, dije, mirándolo directamente a los ojos. Sobreviví. Sobreviviré. Y ni siquiera voy a intentar entender lo que quiso decir. Simplemente disfruta de lo que te han dado. Entré en mi coche y me fui. No necesitaba su lástima, sus excusas. Necesitaba que viera que su hermano, débil, se había convertido en mi enemigo en esta vida. Y aquí es donde comienza la parte más extraña. Inmediatamente después de esa conversación, mientras estaba sentado en mi apartamento, tratando de darle sentido a esos malditos discos, recibí un mensaje del señor Méndez. Solicitó urgentemente una reunión. Pensé que tenía que ver con el papeleo de la herencia, algún pequeño detalle. Pero lo que me dijo esa noche cuando nos reunimos en un café en la calle San Fernando cambió absolutamente todo. Finalmente entendí por qué mi padre había dicho, eres fuerte. Sobrevivirás. Pero él no. No era una justificación para su decisión. Era una explicación. Me senté allí, mirando a Méndez, y él, un hombre viejo y cansado que aparentemente había guardado este secreto durante décadas, finalmente se decidió. Alejandro, dijo, colocando una carpeta delgada sobre la mesa. No tenía derecho a hablar de esto mientras su padre vivía, pero ahora. Ricardo quería que supieras la verdad. Cuando estaba muriendo, me dijo que tenías que descubrir por qué actuó de esa manera. No sabía qué esperar. ¿Que mi padre había apostado todo? ¿Que tenía deudas secretas? Méndez abrió la carpeta y me mostró un viejo certificado de nacimiento amarillento. ¿El mío? Y allí, en la sección del padre, había un nombre completamente diferente, Gutiérrez. Yo, Alejandro, no era el hijo biológico de Ricardo. No soy su hijo. Ese fue el momento en que el suelo se hundió bajo mis pies. Toda mi vida, toda mi confianza, toda mi fuerza, todo se basaba en una mentira. Me senté allí, en ese ruidoso café, y dentro de mí había un silencio absoluto, ensordecedor. No sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo vacío. Por esto era. Por esto Pablo lo tenía todo. Él era su hijo. Y yo era solo el tipo adoptado y fuerte, que no necesitaba ayuda. Sobreviviré. Tomé la carpeta. Me levanté. Y me fui sin decir una palabra. Pablo. La empresa. La villa. En 3 semanas, mi mundo había dado un vuelco. Y ahora sabía que mi supervivencia no sería solo supervivencia, sino venganza. O tal vez, la prueba de que Ricardo estaba equivocado. Mi juego había comenzado. El certificado de nacimiento no fue lo único que me dejó. Cuanto más profundizaba en mi pasado, más me daba cuenta de que el argumento de la debilidad de Ricardo era una mentira deliberada. Vi a mi hermano comenzar a desmoronarse, y casi sentí lástima. Casi. Aquel momento en el café con el señor Méndez es un borrón ahora, una instantánea llena de estática en mi memoria. No recuerdo haber salido, ni el viaje de regreso a mi piso. Solo recuerdo estar en mi salón, con la delgada carpeta manila apretada en la mano, mirando fijamente el nombre, Jacobo Gutiérrez. Ese era mi verdadero padre. Mi padre biológico. La ironía no pasó desapercibida. Ricardo, el hombre que me crió, me dijo que era fuerte y que sobreviviría.
Ahora sabía por qué esa fuerza era tan importante para él, era mi única herencia de él, una capa protectora contra la verdad que mantuvo oculta durante 33 años. El vacío que sentí inicialmente se convirtió rápidamente en algo más frío, más cortante. No era el dolor de un hijo rechazado, era la rabia de un hombre traicionado fundamentalmente. Cada risa compartida, cada conversación seria sobre mi futuro, cada vez que me decía que me hiciera más fuerte. Todo era una actuación, una escena bien ensayada de una vida que no era mía. Él estaba interpretando el papel de padre, y yo, el hijo fuerte, simplemente le seguía el juego. Pasé la semana siguiente, la cuarta semana desde la muerte de Ricardo, haciendo el tipo de análisis profundo que solía hacer para clientes corporativos, solo que esta vez, el tema era yo. Utilicé todos los contactos, todas las lagunas, todos los trucos de base de datos que conocía. El señor Méndez me había dado más que el certificado de nacimiento, había una vieja carta de mi madre biológica, Luisa. Aparentemente, había sido una novia de la Universidad de Ricardo. Se quedó embarazada de este Jacobo Gutiérrez durante un momento difícil, y luego Gutiérrez desapareció. Ricardo, siendo el hombre decente que era, se casó con ella y me crió como suyo. Luisa murió cuando yo tenía 6 años, y Ricardo nunca mencionó nada de esto. Había borrado a Jacobo Gutiérrez del mundo y, aparentemente, de su propio corazón. El descubrimiento más impactante llegó cuando investigué a Jacobo Gutiérrez. No era un don nadie. Era un ingeniero civil moderadamente exitoso que, casualmente, había fallecido hacía unos 5 años. Se había vuelto a casar y tenía 2 hijas. Vivía a 2 provincias de distancia. Tenía toda otra vida, y yo era el fantasma de su pasado. No sentí nada hacia él, solo una escalofriante sensación de desapego. Ricardo era mi padre, independientemente de la genética. Pero también era mi engañador. Mientras tanto, Pablo comenzó su reinado como el nuevo rey del imperio de construcción de Ricardo. Me propuse vigilarlo. No abiertamente, sino a través de la apretada red de personas que conocía en la comunidad empresarial local. La empresa de Ricardo, Ingeniería R. Méndez y Hijos, era una máquina bien engrasada, que dependía en gran medida de unos pocos contratos gubernamentales clave y de las relaciones personales de larga data de Ricardo. Pablo, con su débil corazón, inmediatamente comenzó a hacer cambios. Despidió al gerente de negocios de toda la vida, un hombre llamado Antonio que era el verdadero cerebro detrás de las operaciones, alegando que necesitaba energía fresca y un enfoque moderno. Antonio era un buen hombre, leal, pero Pablo lo vio como la sombra de Ricardo. Esa fue la primera señal de alarma. El nuevo gerente que contrató Pablo era un tipo de habla rápida, un ex amigo de la universidad, que prometió optimizarlo todo e introducir tecnología disruptiva. Escuché el murmullo a través de un colega en la Junta de Planificación Municipal. Los contratos que Ricardo había asegurado con tanto cuidado estaban comenzando a tambalearse. Pablo no se presentaba a los almuerzos personales y regulares con los funcionarios de la ciudad que Ricardo había mantenido durante años. Enviaba al nuevo tipo, en quien no confiaban. Las relaciones en este negocio lo son todo, y Pablo las estaba cortando una por una. No lo llamé. No lo advertí. Estaba observando todo como un espectador en un choque de coches a cámara lenta. Mi furia inicial fue reemplazada por una apatía extraña y calculada. Ricardo le dio todo porque pensó que era demasiado débil para construir su propia vida. Mi mente comenzó a ejecutar escenarios. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Pablo arruinara el enorme proyecto de drenaje que Ricardo acababa de asegurar? ¿Con qué rapidez se acercarían los cobradores de deudas cuando el flujo de caja se agotara? Una noche, vi a Pablo y Elena en un restaurante que yo frecuentaba. Estaban en la cabina de la esquina, con un aspecto decididamente menos cómodo que en la notaría. Pablo estaba agitado, pasándose la mano por el pelo. Elena estaba hablando, con la voz baja pero urgente. Supe al instante que se trataba del negocio. Se veían cansados, no como los herederos aliviados de 3 semanas antes. Parecían 2 personas paradas en un barco que se hunde, solo que no se daban cuenta de lo rápido que subía el agua. Un destello de lástima, un sentimiento genuino, agudo y doloroso, me golpeó. Era mi hermano. Compartimos una infancia, compartimos el nombre de un padre, aunque no fuera mío por sangre.
Realmente iba a quedarme de brazos cruzados y verlo destruirse a sí mismo y el único legado que me había dejado el hombre que me crió. Terminé mi café y caminé hacia su mesa. Había decidido, en ese momento, que le ofrecería una rama de olivo, una salida. Le diría que volviera a contratar a Antonio, que fuera más despacio, que respetara la forma de hacer las cosas de Ricardo. Tal vez, solo tal vez, podría mostrarle que ser fuerte significaba saber cuándo pedir ayuda, no solo ser capaz de sobrevivir a una paliza. Pero mientras me acercaba, escuché un fragmento de su conversación. Pablo estaba discutiendo ferozmente. «Está bien, Elena». Ese viejo fósil de Antonio nos estaba frenando. Solo necesitaba solicitar esa segunda hipoteca de la villa para cubrir el nuevo equipo. «Lo pagaremos en un mes una vez que se cierre este gran negocio». Una segunda hipoteca. Sobre la villa de Ricardo. 3 semanas después, y ya estaba apostando su seguridad en un gran negocio, basado en el consejo de un extraño. No solo estaba arruinando el negocio, estaba apostando la casa. Mi lástima se congeló instantáneamente. Me detuve a unos metros de su mesa. Pablo no me había visto. Estaba demasiado ocupado tranquilizando a su ansiosa esposa con una confianza que claramente no poseía. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y salí del restaurante. Ricardo tenía razón, de la manera más devastadora posible. Pablo era débil. Era imprudente. E iba a destruir todo lo que Ricardo había pretendido protegerlo. Y yo, el fuerte, ahora estaba observando este colapso lento e inevitable no con tristeza, sino con un interés frío, claro, casi científico. Ricardo quería que yo sobreviviera. Yo sobreviviría a esto también. ¿Y Pablo? Su supervivencia ya no era mi preocupación. Mi juego de venganza, o quizás, de autojustificación, estaba a punto de entrar en su siguiente fase. Necesitaba echar un vistazo más de cerca a ese proyecto de drenaje del que Pablo estaba tan seguro. Un vistazo muy, muy de cerca. La apuesta imprudente de Pablo en el negocio fue la gota que colmó el vaso. Tenía los datos financieros cruciales que demostraban que se estaba ahogando, pero los mantuve en secreto. Luego, su esposa, Elena, me llamó, histérica, y lanzó una bomba que me obligó a confrontarlo cara a cara. La confrontación no fue por el dinero. Fue por Ricardo. La 5ª semana después de la muerte de Ricardo. Todo se estaba acelerando, como un tren de carga a toda velocidad hacia un puente derrumbado. Mi rabia inicial por la verdad, que no era el hijo de Ricardo, se había transmutado completamente en un enfoque frío y clínico. La incompetencia de Pablo me había dado un nuevo y perverso objetivo: demostrar que Ricardo se equivocó al considerarme emocionalmente prescindible, y demostrar que tenía razón sobre la incapacidad total de Pablo. La herencia no era una protección, era una bomba de tiempo entregada a un niño. Aproveché mis contactos para obtener un informe completo y no oficial sobre el proyecto masivo de drenaje municipal, por el que Pablo había solicitado imprudentemente esa segunda hipoteca. Era un desastre a punto de ocurrir. Ricardo había planeado meticulosamente la oferta con proveedores específicos, costosos y confiables. El nuevo gerente de Pablo, el amigo universitario de habla rápida, había desechado todos los planes de Ricardo y había sustituido materiales baratos y no probados de un nuevo proveedor que prometía ahorros imposibles. Era fraude, simple y llanamente. Un esquema de atajos que fallaría en la inspección y potencialmente conduciría a sanciones masivas. Tenía la prueba. Una hoja de cálculo detallada que mostraba la discrepancia en el costo de los materiales y la tasa de fallo proyectada. La mantuve bajo llave. Podría haber avisado anónimamente a los inspectores de la ciudad y salvado el proyecto de convertirse en un escándalo público, salvando a Pablo de la ruina financiera. Pero no lo hice. Estaba esperando el momento perfecto. Quería que se estrellara, completa e inequívocamente. Eso es lo que hacen los fuertes, observan cómo los débiles fallan en su propia prueba. La tensión se volvió casi física. Todos los días esperaba una alerta de noticias sobre el colapso de Ingeniería R. Fernández y Hijos. Pablo estaba en una espiral, tratando de parecer confiado pero fallando miserablemente. Había publicado una foto de celebración de la nueva y masiva excavadora, la razón de la hipoteca, en redes sociales. Una muestra infantil de confianza.
Entonces, sonó el teléfono. Era Elena, la esposa de Pablo. No había hablado con ella en un mes. Su voz era delgada, áspera, al borde del colapso. Alejandro, por favor. Tienes que hablar con él. No me escucha, jadeó, sonando completamente histérica. Elena, te dije que no me meteré en sus asuntos, respondí, manteniendo mi voz plana. Esa fue su herencia. Es su problema. No, no es solo el negocio. Ha hipotecado la villa. La que le dejó Ricardo. Dijo que si esto del drenaje fracasa, lo perdemos todo. Y a los trabajadores no se les ha pagado esta semana porque compró esa estúpida excavadora. Eso confirmó mis datos. Pablo estaba desangrando dinero y tomando decisiones catastróficas. Esto era exactamente lo que había estado esperando. No puedo ayudarte, Elena, repetí, preparándome para colgar. Estaba resuelto. Espera. Alejandro, por favor. No lo entiendes. Su tono cambió, volviéndose agudo, acusador y completamente desesperado. ¿Sabes cómo lo protegía Ricardo siempre, Alejandro? ¿Sabes por qué lo hizo? Me congelé. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Ella sabía? ¿Ella sabía el secreto? ¿La adopción? Sentí el pico de adrenalina, ese miedo repentino y frío. ¿De qué estás hablando, Elena? Exigí. Ricardo le dijo la verdad a Pablo, se atragantó. Justo antes de morir. Se sentó con él y le dijo la verdadera razón por la que no te quedaste con nada. Le dijo que tú eras el que siempre le exigía más, incluso de niño. Le dijo a Pablo que tú le dijiste a Ricardo que su negocio no era lo suficientemente ambicioso para tu título. Dijo que le dejó todo a Pablo porque tú lo alienaste hace años al volverte demasiado grande para la familia. Dijo que fue un acto de amor protector final para el hijo que se mantuvo humilde. Desconecté la llamada. No colgué, estrellé el teléfono contra el escritorio. No fue el secreto de mi nacimiento. Esa fue la verdadera mentira que contó Ricardo. No solo me había engañado sobre mi parentesco, había envenenado la mente de Pablo con una fabricación final y viciosa sobre mi carácter. Una historia que justificaba su favoritismo y me mantenía permanentemente excluido. Yo era el hijo exigente, arrogante, desagradecido que había despreciado el trabajo de toda la vida de su padre. Esto ya no era sobre dinero. Era sobre reputación. Sobre mi historia con el único hombre que siempre conocí como papá. Ricardo había usado su muerte para pintarme como el villano y a Pablo como el heredero puro y victimizado. Inmediatamente conduje hasta la vieja villa en Alcalá. La tensión, la apatía cuidadosamente controlada, se hizo añicos en una furia al rojo vivo. Cuando llegué, Pablo estaba en la cocina, mirando fijamente una pila de facturas. Parecía derrotado. Su ropa estaba arrugada, no se había afeitado. Levantó la vista y vio la rabia en mis ojos. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? Le dije a Elena que no quería hablar contigo. Caminé directamente hacia él, con los puños cerrados, y golpeé la carpeta que contenía la prueba financiera de su inminente desastre contra el mostrador. Estás arruinando su legado, Pablo, siseé, mi voz baja y peligrosa. El hombre que murió por ti, el hombre que te dio todo porque aparentemente eres demasiado débil para atarte los zapatos, lo estás destruyendo en un mes. Pablo se tambaleó hacia atrás, luciendo confundido. Estoy intentándolo, Alejandro. Estoy intentando modernizarme. Estoy asumiendo riesgos. Tú no lo entenderías, señor gran consultor. ¿Riesgos? Estás usando materiales ilegales en el contrato municipal. Vas a ir a la cárcel. Y vas a arrastrar su nombre por el barro al hacerlo. Señalé la carpeta. Lo sé todo. Sé lo del nuevo proveedor, el fraude. Tengo la prueba justo aquí. Estás acabado, Pablo. Estás completamente acabado. Pablo miró la carpeta, luego a mí. Su rostro se contorsionó, no con culpa, sino con una sorprendente explosión de ira justificada. Oh, lo sabes todo, ¿verdad? Se burló. ¿Crees que lo sabes todo porque eres muy listo, muy fuerte? ¿Sabes lo que me dijo Ricardo?
Me dijo que nunca te preocupaste por él. Me dijo que pensabas que su vida era pequeña. Dijo que solo venías a ver si tenía un coche nuevo. Por eso me dejó la villa, Alejandro. Porque yo era el único que no lo menospreció. Las palabras me golpearon más fuerte que un golpe físico. La mentira. La mentira absoluta, calculada. Ricardo no solo había asegurado la fortuna de Pablo, sino que había destruido todo mi recuerdo de él. Me acerqué, mi cara a centímetros de la suya. Mi plan inicial, exponer el fraude, se desvaneció. Una necesidad más oscura y vital ocupó su lugar. ¿Crees que lo menosprecio? Dije, mi voz apenas un susurro. ¿Crees que por eso no obtuve nada? Pregúntale a Elena sobre la llamada telefónica, Pablo. Pregúntale por qué Ricardo realmente me llamó fuerte y a ti débil. Sé la verdad sobre el día en que nací. Y no tiene nada que ver con la ambición, y todo que ver con un secreto que nos ocultó a ambos. No te dejó todo porque te amara más. Te lo dejó porque sabía que si no lo hacía, serías el único que sabría la verdad sobre él. Lo dejé allí de pie, congelado por la insinuación, con la pesada carpeta de la perdición financiera todavía sobre el mostrador. La tensión ya no era por el negocio. Era sobre qué versión de Ricardo era la verdadera, y qué hermano sobreviviría a esta revelación final y fatal. Yo había tirado la primera piedra, pero la batalla estaba lejos de terminar. El caos inmediatamente posterior a mi confrontación con Pablo fue total. Mi golpe de despedida, la acusación críptica sobre el verdadero motivo de Ricardo, había causado más daño que cualquier auditoría financiera. No esperé a ver la reacción de Pablo, simplemente salí, dejando la carpeta con la devastadora evidencia de fraude en el inmaculado mostrador de la cocina. Había plantado la semilla de la duda, y ahora esperaba a que germinara. Mi indiferencia calculada se rompió en el momento en que llegué a casa. Me di cuenta de que había usado la verdad máxima, mi vínculo no biológico con Ricardo, no para encontrar la paz, sino para convertir en arma el dolor y la inseguridad de Pablo. La mentira de Ricardo sobre mi carácter, la que le contó a Pablo, había cortado más profundo de lo que el certificado de nacimiento podría. Y yo respondí con una mentira propia, torciendo las palabras de Ricardo para implicar que estaba ocultando algún secreto más oscuro sobre Pablo, haciendo que Pablo sintiera que su herencia era un premio de consolación, no un regalo genuino. Me había vuelto tan manipulador como el hombre que me crió. Durante los siguientes 2 días, el colapso que había predicho pasó de cámara lenta a instantáneo. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad se enteró de la sustitución de materiales baratos en el proyecto de drenaje, una filtración que sabía que no provenía de mí. Algún otro, tal vez el gerente despedido Antonio o un capataz descontento, había acudido a las autoridades. La noticia se desató como una presa. La ciudad suspendió inmediatamente todos los contratos con Ingeniería R. Fernández y Hijos y lanzó una investigación completa por fraude y malversación de fondos. Congelaron las cuentas operativas de la empresa. Esa misma tarde, el banco exigió el pago del préstamo. La segunda hipoteca que Pablo había solicitado sobre la villa estaba vinculada al flujo de caja de esos contratos municipales. Con las cuentas congeladas, la villa fue inmediatamente incautada. Pablo se enfrentaba a cargos penales, la empresa estaba en bancarrota, y estaba a punto de perder lo único que Ricardo le había dejado explícitamente, el techo sobre su cabeza. Todo en una devastadora semana, la sexta desde el funeral de Ricardo. Entonces, Pablo llamó. No era la voz del heredero desafiante y mimado, era la voz rota y asustada de un niño. Alejandro, congelaron todo. El banco está ejecutando la hipoteca. No sé qué hacer. La villa, tenemos 48 horas. Lo escuché, apoyado contra el mostrador de mi propia cocina, el silencio en mi apartamento de repente ensordecedor. ¿Qué quieres que haga, Pablo? Pregunté, mi voz tranquila, casi distante. Ayúdame, susurró. ¿Sabes cómo funciona esto? Eres el consultor. Conoces las lagunas legales. Tienes dinero, Alejandro. Solo lo suficiente para detener al banco durante unas pocas semanas, hasta que pueda hablar con un abogado. Por favor. Solo la villa. No dejes que se lleven la villa. Este era el momento. El momento que había anticipado, el momento que ponía a prueba mi fuerza.
No estaba pidiendo el negocio, que era irreparable. Estaba pidiendo la villa, el núcleo emocional del legado de Ricardo. Estaba pidiendo un acto de amor fraternal. El dilema moral era agonizante. Opción A, dejar que fracase. Ricardo dijo que yo sobreviviría. Implicó que debería hacerlo. Si dejaba que Pablo perdiera la villa, el negocio, y enfrentara las consecuencias de su imprudencia, sería la prueba definitiva de que el favoritismo de Ricardo fue inútil. Probaría que mi fuerza era superior. Sería mi venganza. Tenía los medios para verlo caer y no sentir nada más que fría satisfacción. Opción B, ayudarlo. Si intervenía, estaría salvando no solo a Pablo, sino la memoria de Ricardo. Estaría demostrando que yo era el mejor hombre, el capaz de un amor incondicional, a pesar de las mentiras. Pero sería un acto de profunda autosacrificio, usando mi dinero y recursos para rescatar al hombre que heredó todo mientras yo obtuve una caja de viejos discos. Sería una admisión de que, tal vez, Ricardo tenía razón de una manera retorcida, que yo era lo suficientemente fuerte como para sacrificarme. Cerré los ojos, y la carta de Ricardo ardió en mi memoria: eres fuerte. Siempre sobrevivirás. Y él no. Hablé por teléfono, y mi voz se quebró ligeramente por primera vez. Pablo, tenías todo. Tenías el negocio, la villa, los contratos. Tuviste la oportunidad de honrar a Ricardo. Y lo malgastaste en un mes. Lo sé. Sé que lo hice. Pero me equivoqué. Por favor, Alejandro, por favor. Por papá. No dejes que el banco se lleve su casa. Te pagaré. Lo juro. Haré cualquier cosa. Escuché la genuina angustia en su voz. Estaba verdaderamente roto. Yo había querido que se rompiera, pero verlo suceder, escuchar la súplica, me trajo de vuelta 33 años de vida compartida. La verdad es, Pablo, comencé, mi voz endureciéndose ligeramente, preparándome para asestar mi golpe final y aplastante. La razón por la que Ricardo te dejó todo no fue porque pensara que eras humilde, y no fue porque pensara que yo era un idiota. Fue porque quería comprar tu silencio. Sabía que yo sobreviviría a la verdad sobre mi nacimiento, pero pensó que eras demasiado débil para manejar lo que él realmente era. Hice una pausa, dejando que la implicación se cerniera pesadamente en el aire. ¿De qué estás hablando?, balbuceó Pablo, su desesperación momentáneamente superada por la confusión. Pídele al señor Méndez el resto del archivo, Pablo. Hay una nota que me dio sobre la incorporación original de la empresa en los años 80. Ve a mirarla. Averigua quién era el verdadero dueño de esa tierra en la que se construyó el negocio, y a quién se la quitó Ricardo. Él no solo construyó Ingeniería R. Fernández y Hijos. Compró silencio con toda una vida de amabilidad y luego con una herencia final. Acababa de lanzar un giro argumental de grado nuclear en su vida, uno que ni siquiera había planeado revelar. Estaba usando un secreto financiero que había descubierto durante mi inmersión corporativa para desviar la atención de mi propio dilema moral. Fue un movimiento cruel. Tengo que irme, Pablo, dije, finalmente. Puedo salvar la villa. Pero necesitas decidir si quieres ser salvado por el hermano que crees que menospreció a tu padre, o si quieres descubrir toda la verdad sobre el hombre que te dio todo. Colgué, dejándolo con la aterradora elección. Mi decisión sobre el dinero todavía estaba sin tomar. Lo único seguro era que Pablo ahora se enfrentaba a dos verdades igualmente devastadoras: una ruina financiera que era inminente, y una ruina histórica de la reputación de su padre que era quizás mucho peor. Y yo, el fuerte, era el guardián de ambas. Sentí una oleada de poder frío, pero debajo, una realización horrible. No había sobrevivido a las mentiras de mi padre, simplemente había aprendido a contar las mías. Pablo me devolvió la llamada 2 horas después de que colgué. Su voz ya no estaba rota ni desesperada, era plana, hueca y terriblemente tranquila. Fui a ver al señor Méndez, dijo. No le pregunté por el dinero. Le pregunté por la nota. ¿La tierra? Parecía enfermo, Alejandro. Simplemente me entregó la carpeta y me dijo que la leyera. El suspenso había terminado. Pablo había elegido descubrir la verdad sobre Ricardo, su padre biológico, en lugar de salvar la villa.
el símbolo emocional de su vínculo. Cambió su presente por el doloroso pasado. ¿Y qué encontraste, Pablo? Pregunté, mi propio corazón latiendo de una manera que no lo había hecho desde que leí mi propio certificado de nacimiento. El negocio no fue construido por Ricardo, susurró Pablo, la comprensión claramente destrozándolo. Lo tomó. La tierra donde están el patio y la oficina perteneció a la familia de Antonio hace décadas. El padre de Antonio. Ricardo los obligó a irse durante un susto de zonificación del gobierno local a principios de los 80, aprovechando su influencia. Lo perdieron todo. Ricardo no solo contrató a Antonio años después, Alejandro. Lo incorporó, le dio un buen sueldo y lo convirtió en el gerente de la empresa como un acto de restitución de por vida. Ese era el verdadero secreto. Ricardo, el hombre que predicaba la honestidad y el trabajo duro, era un ladrón. Construyó su imperio sobre una base de traición. Luego pasó su vida tratando de expiar protegiendo el futuro de Antonio y asegurándose de que su propio hijo, débil, Pablo, estuviera protegido de la verdad del dinero contaminado. Su testamento final, el que favorecía a Pablo, no se trataba de amor o fuerza, era un acto de seguro emocional. Si Pablo se mantenía humilde y acrítico, guardaría el secreto. Si yo, el fuerte, luchaba contra él, expondría el pecado inicial de Ricardo. Lo único que Ricardo pensó que valía la pena salvar fue su propia reputación, afirmé, la comprensión despojándome de mi última ira. Pensó que si te daba todo, estarías demasiado agradecido para profundizar. Pagó por sus pecados con toda su vida. Y tú, respondió Pablo, su voz teñida con el más profundo desprecio, fuiste su mayor golpe de suerte. El hijo adoptado y fuerte que nunca necesitaría una explicación. Que estaba demasiado ocupado siendo fuerte para hacer preguntas. La verdad estaba fuera. La historia familiar era una red de engaños calculados. Pablo ahora entendía que la herencia que valoraba estaba contaminada, y el padre que idolatraba era un fraude. Estaba arruinado financieramente, pero ahora también estaba arruinado emocionalmente. La villa, Alejandro, dijo finalmente Pablo, volviendo una nota de desesperación. ¿La salvarás? Ahora que lo sabes todo, ahora que has demostrado tu punto. El silencio se extendió. Este era el momento de la máxima reflexión moral. Tenía la prueba de las mentiras de Ricardo, pero ahora tenía que elegir mi propio camino. ¿Era realmente el hombre que Ricardo había descrito, el que siempre sobreviviría, aquel cuya brújula moral era inquebrantable? ¿O era solo un reflejo de su propia manipulación? Miré el saldo de mi cuenta bancaria en la pantalla de mi ordenador. La cantidad era más que suficiente para cubrir la deuda de Pablo, retrasar la ejecución hipotecaria y contratar a los mejores abogados para luchar contra los cargos de fraude de la ciudad, que se basaban en gran medida en las decisiones ingenuas, más que maliciosas, de Pablo. ¿Podía salvarlo? No, Pablo, dije, la palabra saliendo firme y definitiva. No la salvaré. Pablo no discutió. No suplicó. Simplemente suspiró. ¿Por qué? Porque Ricardo se equivocó sobre la fuerza, expliqué, sintiendo las palabras como un credo personal. Pensó que la fuerza se trataba de poder construir un imperio o sobrevivir por tu cuenta. Pero la fuerza es saber cuándo defenderte y cuándo dejar que otros te defiendan. Nunca aprendiste a defender nada, Pablo. Simplemente tomaste lo que te dieron. Hice una pausa, dejando que la dura verdad aterrizara. Yo descubrí que no era su hijo, y sobreviví. Tú descubriste que él era un estafador, y te derrumbaste. Lo único por lo que siempre tuviste que preocuparte fue por perder la vida fácil que él te dio. Ahora tienes que enfrentarte a la real. No salvaré la villa porque tienes que aprender a construir una. Tienes que aprender a sobrevivir, tal como Ricardo supo que yo lo haría. Colgué. No salvé la villa. Dejé que el banco la embargara. Dejé que el negocio muriera. Observé cómo Pablo y Elena se mudaban del barrio de Alcalá, llevándose solo ropa y el recuerdo de su familia arruinada. Nunca volví a hablar con Pablo. Nunca le conté sobre mi propio certificado de nacimiento. Guardé ese secreto, mi propio secreto de ser hijo de Jacobo Gutiérrez, como la pieza final de mi supervivencia. La prueba final de Ricardo era si yo rompería a su hijo débil.
Yo no lo rompí, simplemente le quité la red de seguridad. A veces pienso en esos discos de vinilo, lo único que Ricardo me dio. Representan la vida que fue real, la vida que compartimos antes de que las mentiras se apoderaran de todo. Soy fuerte. Sí sobreviví. Pero a menudo me pregunto, sentado aquí en mi propio apartamento tranquilo y caro en Madrid, viendo las luces de la ciudad, ¿demostré que Ricardo se equivocó sobre mi fibra moral? ¿O demostré que tenía razón sobre mi despiadada capacidad para prosperar a expensas de los demás? La herencia se había esfumado, pero el conflicto persiste. Sobreviví, sí, pero ¿a qué costo compré mi propia supervivencia? ¿Y, podré algún día perdonar al hombre que me hizo de esta manera? Esa es una pregunta que solo el más fuerte de nosotros puede responder.